Una cosa que todos los hombres atractivos hacen. Esto es de lo que te voy a hablar en el vídeo de hoy. Y es un concepto que seguramente ya habrás escuchado hasta en otros ámbitos, porque es algo extremadamente importante. Pero voy a darte otra perspectiva sobre este concepto que te hablaré en un momento y decirte cómo aplicarlo en el ámbito amoroso y en tus relaciones con mujeres. Muy buenas, aquí Alex de Mentormen, y antes de empezar con el vídeo quería anunciar muy rápidamente que hemos abierto un par de plazas más en las mentorías iniciales 1 a 1. Están bastante llenas, pero encontrarás algún hueco para la élite de Mentormen. Así que si eres un tío serio que quiere mejorar este ámbito sí o sí, reserva una llamada con nosotros y hablaremos contigo. Más info sobre esto al final del vídeo. Dicho esto, una cosa que todos los hombres atractivos hacen es ofrecer valor. Y seguramente ya habrás escuchado este concepto en algún otro ámbito, sea en temas de relaciones interpersonales en general, en negocios, en cualquier otra cosa. Pero de lo que quiero hablarte hoy es cómo ofrecer valor cuando hablas con una mujer para que ella primero, en plan, note que eres un tío que puede darle cosas, que no está ahí simplemente para recibir, en plan, hostia, dame tu sexo, dame en plan tu número, dame todo lo que tengas, sino que eres un tío con valor, con estatus, que puede ofrecerle cosas. Y no estoy hablando de regalos, ni rosas, ni chocolates, que es lo que yo hacía en el pasado. En plan, yo tenía la manía, mirándolo con perspectiva, o el complejo de tener que en plan darle cosas materiales porque no le podía dar cosas emocionales. Y es de lo que te hablaré hoy, en plan, cómo ofrecer valor a una mujer en una conversación, cómo ofrecer valor a una mujer con una interacción, con una mirada, con cosas que ni siquiera en plan, cuestan nada. Y de hecho lo voy a introducir este tema con un par de historias que ilustran bien lo importante que es ofrecer valor no solo a las mujeres, sino que a las demás personas que quieras tener en tu vida. Y yo recuerdo una vez que estaba con Diego por la noche, ya habíamos salido a algún pub y luego queríamos ir a una discoteca y estábamos en Barcelona y llegamos bastante tarde a una de las discotecas más exclusivas de Barcelona, ¿ok? Y veíamos que había una cola gigantesca porque encima era el día de esa discoteca. Y nosotros queríamos entrar, pero primero tendríamos que esperar mínimo 1 hora en la cola y luego pagar el precio de la entrada en plan a mitad de la noche, que sería bastante elevado. Entonces, simplemente estuvimos hablando ahí fuera durante unos minutos, vimos algunas chicas, hicimos algunos approaches por ahí, hablamos con ellas y tal. Y luego en un punto, Diego reconoció a una persona que estaba ahí en la terraza de la discoteca y simplemente se acercó y empezó a hablar con esa persona. Y le dio, en plan, creo que un cumplido o simplemente en plan hablar con buena energía. Le dijo en plan, hey, mira, la chaqueta me parece muy elegante, tal y cual. Y habló un poco en plan, hey, ¿qué tal va la noche? ¿Cómo va todo? Y después de estar hablando un minuto más o menos, Diego con este hombre y yo al lado también, aportando un poco también la conversación, pero no mucho. Este tío nos dijo, hey chicos, ¿queréis pasar? Parece ser que era el dueño del local y esa simple conversación no le dimos en plan 50 euros, no le dimos en plan, no le trajimos 40 tías, sino que simplemente una conversación con buena energía hizo que esa persona, que era el dueño de un local bastante exclusivo de Barcelona, quisiera ser recíproco y gracias a que Diego le dio algo, le dio en plan, sobre todo, no solo fue un cumplido, sino que fue la energía, fue una conversación interesante, fue interesarte genuinamente por esa persona, que es una cosa bastante rara a día de hoy. Nos ayudó a saltarnos la cola entera, entrar a un sitio bastante exclusivo de Barcelona y poder hacerlo sin tener que pagar ni siquiera nada, cuando la gran mayoría de personas estarían esperando en la cola 1 hora, 2 horas. Ahora, no te explico esto como en plan para fardar primero, ni tampoco para que ahora tu objetivo en la vida sea saltarte colas en discotecas, porque de eso no se trata, pero para que veas primero en plan lo poderoso que es el hecho de ofrecer valor de manera genuina, porque lo que hace es que la persona quiere ser recíproca y quiere también ofrecerte valor a ti, que en su caso era en plan, ok, hacer que no tuviéramos que esperar 1 hora, que entráramos dentro donde las tías en plan eran increíbles, chicas inteligentes y también chicas que
son muy atractivas físicamente, que nos ofreciera ese valor de poder entrar y saltarnos la cola y ni siquiera pagar y tal cual, porque quería ser recíproco. Y me ha pasado en muchos otros ámbitos también. Te pondré otro ejemplo que no tiene que ver con el ámbito amoroso y ahora lo llevaré concretamente a unos cuantos ejemplos y unas cuantas indicaciones para aplicar justamente esto en tus relaciones con mujeres. Recuerdo que hace bastantes años ya fui a un networking en Barcelona, antes ni siquiera de conocer a Diego y a Javier, y recuerdo que conocí a una mujer y en aquel entonces yo estaba empezando una agencia de marketing digital que era mi anterior negocio. Y recuerdo que conocí a una mujer, en plan, la que sería mi futura socia, y conectamos bien y simplemente intercambiamos tarjetas para, en plan, hacer un café algún día, y ella estaba mucho más avanzada con su agencia de marketing digital en estos momentos, por lo que a mí me interesaba quedar con ella. Al final de la noche, en plan, le dije, en plan, hey, me ha encantado conocerte, me ha encantado poder hablar contigo y me encantaría que tomáramos un café juntos algún día y habláramos sobre negocios, habláramos sobre marketing, sobre estrategias, tal y cual. Estaría genial. Estaría genial aprender de ti también. Y después, unos días después, ella me envió un email después del evento para poder quedar. Entonces, primero, ofreciendo valor en cuanto a la energía, y lo primero que me dijo cuando quedamos, en plan, hostia, ese día que nos conocimos en el networking, y no hubo nada, para aclararlo, no hubo nada en plan sexual o amoroso ni nada de eso, ya tenía pareja y todo eso, por lo que, para dejarlo claro, pero se trata más en plan de, hostia, la energía que me transmitiste fue muy viva, fue muy animada, y lo que básicamente me estaba diciendo, en plan, me aportaste valor con la energía que me transmitiste. Y no se paró ahí, sino que una de las cosas que yo quise hacer, y esto sí que fue una cosa material, pero más que la cosa material en sí, era el detalle, que esa primera vez que nos vimos yo sabía que era una persona que estaba más avanzada que yo en el ámbito profesional y en plan que quería aprender de ella. Y lo que quise hacer, porque me apetecía, es que le regalé un libro de una persona que yo seguía, que era Gary Vaynerchuk, y vine a tomar el café con ella y en vez de venir con las manos vacías, simplemente vine con un libro y a mitad de la quedada pues se lo saqué, se lo di y luego, plan, para no alargar demasiado la historia, acabamos conectando bien, acabamos quedando más veces, luego fuimos socios juntos, creamos una empresa unos meses más tarde, un año más tarde, y nos fue muy bien juntos y todo empezó por ese primer momento en el que yo pude ofrecer valor en el networking en el que estábamos juntos. Y luego, cuando quedamos en ese café, como era una persona de la que yo quería aprender, quería también darle un detalle y ofrecí valor en ese sentido. Y luego, cuando hablábamos en las conversaciones que teníamos, me decía en plan, hostia, me sorprendió ese primer día que me diste ese regalo del libro, que más que el libro en sí, que creo que me costó 15 euros o algo así, es más bien el detalle y que fuera algo relacionado con lo que estábamos hablando, que era un libro de negocios, tal y cual. Entonces, dos ejemplos en los que la energía que transmites cuando interactúas con una persona, y ahora lo llevaremos al ámbito amoroso, y también los detalles que puedes tener en mente, el detalle de Diego de acercarse, darle un cumplido sobre la chaqueta que lleva esa persona, que seguramente la ha escogido pensando en plan, hostia, me quedará bien, no me quedará bien, y quería pues recibir también esa entre comillas, validación externa, una persona que se acerca, que le da el cumplido y tal, y que además se lo da con buena energía, ¿no? En plan, hostia, voy a darle el cumplido para que me deje entrar. Pero para resumir, en plan, esas cosas es muy probable que las hayas oído en los demás ámbitos. En plan, que ofrecer valor es muy bueno porque la gente es recíproca y va a querer, en plan, darte valor a ti también. Y es importante que lo hagas también sin expectativa porque es un poco bastante, como se diría en inglés, creepy, como un poco raro si haces algún regalo de este estilo esperando que la otra persona, en plan, sea recíproca y es en plan, hey, mira, te doy esto, ¿me puedes dar algo tú? Es un poco bastante raro, pero si lo haces de manera genuina porque te interesa esa persona o porque lo que sea, sí que se ve bien. Entonces, esos son los ejemplos en los demás ámbitos. Ahora vamos a llevar a ofrecer valor al ámbito amoroso. Porque quizá piensas, ok, Alex, me estás diciendo que cuando tenga una primera cita tengo que llevar un libro, tengo que llevar un ramo de flores o tengo que llevar en plan una cosa extravagante para ganarme el amor de la chica. No, para nada. Y por eso, a lo largo de estas historias que te he contado, he puesto bastante foco en plan, hey, la energía que había en esa interacción era muy buena, las vibraciones, en plan, como lo decía, un cumplido, una conversación, porque de eso se trata en tus interacciones con las mujeres. ¿Cómo vas a aportar valor? Primero, de la manera más
más clara al principio, lo que siempre decimos es que entres con un cumplido a la chica, ¿ok? Y eso, de una manera un poco más superficial, está aportando valor, pero lo que hace es que te acostumbres en la mente de entrar a la interacción no con una pregunta en plan, hey, ¿cómo te llamas? ¿Qué estabas haciendo ahora? ¿Cuántos años tienes? Sino que entres ofreciendo valor, diciéndole en plan, hey, me has gustado, tienes un look espectacular y tenía que hablar contigo. Y eso es un ejemplo de ofrecer valor, pero es un ejemplo bastante superficial. Como decía antes, no se trata tampoco de dar siempre un cumplido o una cosa tan obvia, sino que el mayor valor que puedes ofrecer es la energía con la que entras. Y es esa sonrisa que tienes en la cara, es el contacto visual que puedas tener con la chica, es decir todo en plan riendo de tú. Y no una risa falsa y no una risa que sea forzada, sino que simplemente entrar con energía de en plan, me encanta la vida y quiero compartir esto con otras personas. Y si tienes esa mentalidad de en plan, cuando vas a hacer un approach, cuando vas a hablar con una chica que veas en el supermercado, en cualquier sitio, como en plan, hostia, quiero compartir esta experiencia con esta tía, va a ser increíble, lo que vas a transmitirle es increíble. Y estás ahí para dar, no para buscar algo en plan, hostia, un momento, un espécimen femenino, voy a acercarme para conseguir su número y justo cuando tenga el número me voy corriendo para salir de la interacción, que eso es como yo más o menos lo envisionaba cuando hacía mis primeros approaches, que eran en plan, hostia, pillo el número, estoy nervioso que voy a salir ya, sino que es en plan crear una experiencia juntos, hacer de la situación una experiencia. Y ese es el mayor valor que le vas a poder ofrecer a una mujer, más que comprarle en plan cosas materiales, flores, más que invitarla a cenas caras, a cuatas o a vinos o cualquier otra cosa, porque invitarla a cosas materiales es algo, entre comillas, fácil, porque toda persona que tenga en plan, algo de dinero, y no significa que sea rico, sino que para invitar a una copa tienes que tener en plan 15 euros, 20 euros. Toda persona que tenga 20 euros puede ofrecerle eso. Por lo que el valor que tiene eso, en plan, ok, quizá puede estar bien, pero no es nada comparado con esta otra cosa que es la energía que le puedas transmitir. En plan, esa vitalidad. ¿Cuántas personas que ves en la calle tienen esa vitalidad? ¿Cuántas personas en plan están en el metro, están en el supermercado y están abiertas a ofrecer esa vitalidad a otras personas, a compartirla con otras personas? En plan, yo lo que veo en el metro es personas mirando a su móvil y con unos ojos perdidos en Facebook, en Instagram o cualquier otra aplicación social, versus viendo maneras en las que pueden interactuar con otras personas. Así que es por eso que es algo tan valioso el hecho de la energía que le puedes transmitir a la persona cuando interactúas con ella. Ahora, todo esto parece un poco místico, un poco abstracto, y aunque estaría bien ya si acabáramos el vídeo aquí y te quedaras con este concepto en la mente y cada vez que salieras a la calle pensaras en plan, ok, ¿cómo puedo ofrecer valor a la chica cuando entre a hablar con ella? En plan, ok, voy a mirar cuál es mi estado emocional, voy a intentar cambiar mi estado emocional y cuando entrar a la interacción, entrar con media sonrisa, en plan pasándomelo bien y con buena energía. En plan, eso estaría genial, pero voy a hacer algo extra, algo bonus, en plan, que es darte una manera práctica de acostumbrarte a cuando entras en interacciones, ofrecer valor versus buscar algo. Y es lo que nosotros llamamos sugerir, en plan, no me llega la palabra, es suposiciones en vez de preguntas. Me salía sugerencias en vez de suposiciones. Suposiciones en vez de preguntas. ¿Qué significa esto? Que en los primeros approaches que hagas y en general cuando estés empezando a interactuar con mujeres en la calle, en cualquier sitio público, lo que quiero que tengas en mente es que, y lo que quiero que practiques es que en vez de empezar la conversación con preguntas, en plan, ¿cuántos años tienes? ¿De dónde eres? ¿Qué estudias? ¿Dónde ibas? Hagas suposiciones. Y esa misma cosa que la ibas a preguntar, puedas preguntarla en forma de suposición. Quizá en plan, en vez de decir de dónde eres, le puedes decir, hostia, en plan, pareces una chica del norte de España. O le puedes decir en plan, tienes rasgos latinos, diría que eres de Colombia o Venezuela. O pareces muy joven, en plan, no sé si hasta en plan serás legal para mí o eres demasiado joven para mí, ¿cuántos años tienes? Le puedes hacer hasta la pregunta después, pero al principio puedes acostumbrarte y no hacer ninguna pregunta. Hasta un ejercicio que puedes hacer es empezar a hacer una interacción sin hacer ninguna pregunta. Es más difícil de lo que parece, pero
con solo quedarte con el hecho de, en plan, en vez de las preguntas que puedas tener en mente, puedas hacer suposiciones, es una cosa que al principio te va a ayudar a empezar a acostumbrarte a dar valor, dar valor, dar valor. Y esto no significa que no puedas aportar valor con una pregunta. Quiero dejar eso claro, porque de hecho yo puedo entrar a la interacción y decir, hey, ¿cuántos años tienes? Y la energía que tenga en el momento, en plan, cómo mira a la chica, las subcomunicaciones, todo esto que he estado trabajando durante años, ofrece de valor de por sí, la tonalidad con la que hablo, todo esto que ha sido practicado en plan durante bastante tiempo y ha hecho que no tenga tantos bloqueos internos, que haya podido derribarlos uno por uno y no tenga el miedo de en plan, ¿qué pensará la gente de alrededor? ¿Qué pensará la viejecita del súper? Y que esos bloqueos hagan que estés más contraído y no le transmitas tan buena energía. Todo eso que vas a ir trabajando va a hacer que luego puedas hacer preguntas y ofrezcas valor igualmente, pero para acostumbrarte al principio, esto es un ejercicio muy bueno que puedes hacer. En vez de hacer preguntas, haz suposiciones. Te voy a poner un ejemplo de algunas interacciones que yo puedo tener. Por ejemplo, el sábado pasado salí a hacer, algunos approaches por la noche después de trabajar y tal. Y como salgo por la noche, normalmente salgo quizá 2 horas y el próximo día me levanto pronto, por lo que no pienses que es en plan, hostia, salir de noche, estar hasta las 5 o 6 de la mañana, con resaca el próximo día, comerte una pizza fría el próximo día y ser no saludable, sino que yo lo enfoco de otra manera. Es salir, en plan, seguramente 2 horas con una botellita de agua y pasarlo bien, conectar con ese lado más emocional. Y estaba aquí cerca de un bar más o menos abierto, cerca del río de Budapest, del Danubio, y veo a 2 chicas sentadas y una chica lleva unas gafas y me acerco y le digo, hey, esas gafas están prohibidas aquí, lo siento, pero tendrás que quitártelas. Soy de seguridad, me han llamado, me han dicho que tengo que venir a ver qué está pasando aquí. Y todo esto en plan, de manera un poco seria, pero se podía ver una media sonrisa ahí. Y es como inicio las interacciones normalmente. Y no es que esté haciendo en plan, hostia, Alex está haciendo la frase de en plan para entrar sin decirle que es mona y está siendo indirecto, tal y cual. Sino que esto lo digo primero porque me hace partirme el culo. Es mi botón emocional de diversión. Botones emocionales es un concepto muy importante que si no lo has visto también te dejaré un enlace aquí debajo con un vídeo en el que explico los botones emocionales. Pero básicamente es lo que hace que yo genere diversión en mí, que me lo pase bien, que no sea una interacción aburrida, sino que sea una interacción entretenida. Y desde ese primer momento, después me parto el culo, empiezo a reírme un poco, ellas empiezan a partir el culo también. Y cómo diferente es eso versus entrar y decir en plan, hey chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Me podéis dar vuestro número? ¿O cómo va? ¿Es la primera vez que vienes aquí? ¿Eres de aquí o eres de fuera? Y de nuevo, en plan, puedes hacer preguntas, podría entrar y decir, hey, ¿esas gafas de dónde son? Y es una pregunta, pero la manera en la que estoy hablando, la energía que hay detrás, ofrece valor. Versus, en plan, decirlo de una manera en la que estás súper nervioso, estás, en plan, súper contraído, con un montón de miedos. Y es por eso que al principio, cuando tienes esas cosas de manera natural, al menos la parte superficial es buena que la tengas, que es suposiciones en vez de preguntas. Pero para aclararlo, en plan, podrías ofrecer valor haciendo la pregunta también. Pero estos son algunos de los ejemplos. Y a veces me acerco a una chica y directamente le digo en plan, es súper sexy, tenía que hablar contigo. ¿De dónde eres? Y se trata bastante de la energía, pero a veces también en plan simplemente estoy caminando por ahí viendo qué situaciones o viendo a ciertas chicas y partiéndome el culo con ciertas cosas que podría en plan decir. Por ejemplo, lo de las gafas. Y luego me preguntan, ¿de dónde eres? Y en vez de responder de manera aburrida para mí, normalmente respondo con alguna gilipollez, literalmente. O digo que soy de China, y cuando me dicen que no, les digo que, qué racistas que sois, tal y cual. Y de nuevo, esto no lo hago para que se rían ellas, no es una rutina de seducción, la rutina de decir que eres de China, sino que son cosas que literalmente en el momento se me ocurren y pongo cero filtro entre lo que pienso, entre las cosas graciosas que todos pensamos y las cosas graciosas que dices. Y cuando eres capaz de eliminar ese filtro, vas a poder hasta ofrecer valor de manera automática, porque ¿qué otro tío les da esa experiencia de en plan hacer ese tipo de bromas y tener esa energía que no le importe la respuesta de la chica y que interactúe de esa manera? En plan, ninguno.
Y empecé a seguir hablando, ofreciendo valor, tal y cual. Y en un punto de la interacción, ellas me decían de intercambiar contacto. Y esto es una cosa que verás cuando ofreces valor, cuando en plan te posicionas en el punto en el que no estás buscando nada de ella, sino que estás ahí para dar. Y cuando estás ahí para dar, ellas van a querer ser recíprocas y dar también. Y lo único en plan que está en su mente muchas veces es literalmente lanzarse a tu cuello y besarte. Y esto es una cosa que pasa. A veces es proponerte a ti de ir a tomar algo. Un cliente nos explicaba una experiencia que tuvo esta misma semana de una chica que conoció por la calle, por Barcelona, y acabaron teniendo cosas buenas, acabaron pasando cosas buenas ese mismo día que se conocieron en su coche. Y fue hasta la chica que le propuso en plan, después de que tuvieran una interacción, en plan, y vamos a tomar algo. ¿Por qué? Porque cuando ese cliente está haciéndolo de manera correcta, está ofreciendo valor, la chica va a ser en plan, ok, yo también quiero aportar algo a esta conversación, a esta interacción. Pero imagínate, en plan, esa figura de una persona sin techo, que no está intentando ofrecer valor, sino que al revés, está intentando conseguir algo de ti. Y a veces hasta tienen, en plan, literalmente, no tienen una mirada en los ojos cuando vienen a hablar contigo, ni siquiera les importas. Es en plan, y a veces he tenido la experiencia de personas sin techo, todos lo hemos tenido en ciudades grandes, ¿no? Y literalmente se te acercan, no dicen nada ni siquiera. Literalmente tienen la mano así en plan, quiero algo de ti, busco algo de ti. Y este vídeo no es para meterme con las personas sin techo, pero hay una razón por la que esas personas pueden acabar en estas situaciones, y no digo que siempre sea su culpa, a veces pueden pasar cosas horribles, accidentes, tal y cual, por lo que no es para juzgar a todas las personas sin techo, pero sí que es verdad que si están ahí es porque tienen ciertas cualidades que las descalifican de la sociedad y que hacen que les cueste encontrar trabajo, que les cueste relacionarse con otras personas y que tengan que estar mendigando y pidiendo. Y es la figura que quiero que tengas en la mente. Cuando estás entrando a una interacción pidiendo, es la figura de cuando una persona sin techo intenta hablar contigo pidiendo. Y cuando entras ofreciendo valor, es como, imagina que por la calle se te acercara una persona y de manera genuina, en plan, quisiera darte 2.000 euros. Y los tuviera en la mano y te dijera en plan, hey, toma, esto es para ti. Hey, toma, esto es para ti. Esto es para ti. ¿Cómo sería de diferente tu reacción con eso versus una persona sin techo pidiéndote cosas? Hasta querrías decir en plan, hey, tío, pero ¿por qué me estás dando esto? En plan, primero te podría parecer un poco raro, pero sí. Realmente te vieras que la persona, yo que sé, en plan, era millonaria y quería darte eso, es en plan, hostia, vamos a tomar algo si quieres, te invito a comer con el dinero que me acabas de dar. Y querrías ser recíproco versus una persona que solo te pide, ni siquiera quieres darle un céntimo. Así que acabaré con esto el vídeo, y recuerda el ejercicio práctico de hacer suposiciones en vez de preguntas para empezar a acostumbrarte a ofrecer valor, y luego poco a poco vas a desarrollar esta energía en la que en un primer momento vas a ofrecer valor sin ningún tipo de problema, con la energía que transmites, con las subcomunicaciones, con cómo te comunicas, con tu tono de voz, con tu lenguaje corporal, con tu mirada. Así que primero suposiciones en vez de preguntas, y luego ya irás desarrollando poco a poco las demás cosas. Y dicho esto, acabamos con el vídeo, y como decía al principio, hemos abierto un par de plazas para la élite de Mentorman, así que para las mentorías iniciales para la élite de Mentorman. Así que si eres un tío serio con este ámbito y quieres que personas te guíen para que todo esto que explicamos no sea una cosa que apliques tú por tu cuenta y un poco mirando un vídeo por aquí, otro vídeo por allá, un blog por aquí, un blog por allá, y como deambulando y sin ir con una dirección clara, y quieres a un mentor que te ayude, que siga tu progreso, que te acelere el progreso y que se asegure que lo consigues, échale un vistazo en el enlace de abajo. Puedes reservar una llamada gratuita 1 a 1 conmigo, Javier o Diego, para la élite de Mentorman, que diagnostiquemos tu situación, veamos en qué fallas, qué es lo que quieres, y si encajas bien, te ofreceremos la oportunidad de unirte a la élite de Mentorman y que puedas hacer este increíble camino con nosotros. Dicho esto, acabo con el vídeo, y que vaya todo muy bien. Nos vemos muy pronto por aquí.